Hola, bienvenidos a esta segunda clase referida a la noticia y sus tipologías. Continuamos donde lo dejamos el día anterior, ¿de acuerdo? Y estábamos hablando de las clasificaciones posibles de la noticia atendiendo a diferentes criterios. Estábamos en concreto con el criterio de la estructura y habíamos hablado del tipo de noticia estricta, del tipo de noticia con declaraciones, del tipo de noticia con entrevista, la tenéis ahí, con foco múltiple, con sujeto múltiple, el estilo de retransmisión en directo, y tenemos también dentro de lo que es esta clasificación, atendiendo a la estructura de la noticia, el breve, que dura aproximadamente unos 30 segundos y tiene normalmente dos partes. En la primera es la respuesta al qué, quién, cuándo y dónde, y en la segunda el cómo y el por qué, y repetimos la misma dinámica que cuando hablamos con la noticia estricta. Esto es lo académico y siempre es variable, y poníamos el ejemplo del coronavirus, cuando lo importante era el cuándo o el cómo se iba a levantar el estado de alerta y íbamos a volver a la normalidad. El breve hay veces que está muy infravalorado dentro del ámbito de lo que es el trabajo, pero la verdad es que hay mucha gente que se informa a través de esos flashes rápidos de información, tanto en radio como en televisión, que de un solo vistazo y en 5 minutos, o de una sola oída y en 5 minutos va perfectamente informado con lo más destacado de la jornada, ¿de acuerdo? Hemos dicho que hay veces que tiene dos partes, porque hay veces que simplemente está un titular aún más breve todavía, como si se tratara prácticamente de un pie de foto, y luego se desarrolla, pero en dos líneas, muy cortito es el, bueno, ya lo dice la palabra, el breve, ¿no? Las recomendaciones, en el caso de que estuviéramos en la radio, se recomienda locutar a dos voces, precisamente porque como normalmente se hace a bastante velocidad, pues entonces la idea es que cada voz se asocie con un contenido, y así queda perfectamente definido para el oyente que no tiene otra guía más que tu voz, y queda definido cuál es el contenido y de qué estás hablando. En el caso de la televisión, como tenemos el apoyo de la música, que ya hemos explicado cuáles eran sus funciones, tenemos esa sintonía que pasa a fondo o sube arriba, es más fácil identificarlo, aparte de que lógicamente tienes la imagen, ti, 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 y sale una noticia, ti, 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 y sale otra noticia, y claramente te das cuenta de que son pinceladas de noticias breves, ¿vale? Bien. También tenemos otra opción de desarrollar una noticia atendiendo a su estructura, y es cuando la consideramos que es el tema del día. Normalmente ese tipo de noticia dura más que el resto. Se utiliza mucho en radio, se da el tema del día, se dice que es la noticia destacada de la jornada, y normalmente tiene un desarrollo más amplio, y incluso si es muy amplio se desarrolla en lo que ya hemos hablado en clase, que son varias piezas, con cada una un diferente enfoque, y que los llevaría a cabo una diferente persona o un diferente profesional, ¿eh? Dura más, como decimos, que el resto de las noticias, y lo normal es que vaya arriba, es decir, al principio, para respetar eso que hayamos hablado también de los códigos formales, ¿de acuerdo? De que el receptor y el emisor sepamos en qué escenario nos estamos moviendo. Recomendación, pues que también lo haga más de un locutor, pero sin mezclar los enfoques, para que quede definido, sobre todo cuando estamos en radio. No hay que mezclar las voces y los contenidos, sobre todo cuando estamos en radio. En televisión, insisto, es más sencillo separarlo porque tienes el apoyo de la imagen. Si la imagen es otra, claramente has cambiado de tema. Bueno, esa sería la primera clasificación de las noticias que hemos visto atendiendo a su estructura, pero hemos dicho que había 4 tipologías, con esta tipología que estamos viendo aquí en las diapositivas. Ya sabéis que en los apuntes tenéis otra, y que luego a lo mejor leéis otro libro y hay otra, porque cada autor pues quiere siempre innovar, pero vamos, al final son habas contadas, se pueden poner muchas tipologías, se pueden simplificar las tipologías, pero hay algunas que siempre se repiten y que son muy claras. Por ejemplo, atendiendo al contenido, y estas son muy interesantes, tenemos el tipo de noticia natural. El tipo de noticia natural pues es la habitual. Yo te cuento una noticia con un contenido normal, corriente, toda, por ejemplo, referida a todo lo que está ocurriendo ahora con la pandemia. Te cuento la información, la comparecencia del presidente del gobierno, las decisiones que se han tomado, la comparecencia de los diferentes responsables de cada una de las áreas técnicas, y bueno, lo habitual, dicen una noticia naturalmente atendiendo a su contenido. Luego está lo que se llama la cortina
de humo o la preparada. Normalmente tiene de fondo una intención que es la de desviar la atención del telespectador o del oyente. Muchas veces habéis oído a los políticos que se critican unos a otros y dicen, eso es una cortina de humo. Por ejemplo, imaginaos que hay unas cifras altísimas de paro y entonces en vez de mantener que todo el mundo esté hablando del paro todos los días, un día, otro día, ¿qué se hace? Se introduce dentro de lo que es la agenda mediática otra temática y se hace con la idea un poco de difuminar la atención sobre un tema que no es de interés, imaginaos, para el gobierno, que se esté sistemáticamente hablando de una cifra del paro que aumenta. Entonces a lo mejor de pronto pues se decide que, bueno, pues yo qué sé, se pone a hablar de si es pertinente que la gente conduzca sus vehículos a 100 o a 120, para desviar la atención, mientras que están hablando de si hay que conducir rápido o despacio, no están hablando de los datos del paro. Una cortina de humo, desviar la atención del telespectador o del oyente, y se hace de forma intencionada. Luego está la noticia falsa la ha habido toda la vida, lo que pasa es que ahora estamos asistiendo ya a lo que conocéis como ahora todo se dice en inglés, pues fake news, vamos, noticia falsa. Sí que es verdad que ahora hay un fenómeno debido a, bueno, al incremento de los nuevos soportes mediáticos y a todo lo que es las nuevas tecnologías y las redes sociales. Y entonces sí que es verdad que estamos asistiendo a una cantidad de bulos y de noticias falsas que antes era impensable, sencillamente porque los medios normalmente cuidan su credibilidad, que es una de sus señas de identidad, un medio de comunicación como El País, como El Mundo, como la COPE, como Antena 3, como cualquier medio de comunicación con cierta solvencia, lógicamente no va a difundir noticias falsas, porque va en contra de su propia credibilidad y a la larga lo que hace es que socava pues, la posibilidad de comunicarse con el telespectador con cierta solvencia. ¿Qué ocurre? Que con las redes sociales, como todo el mundo se configura como periodista, como medio de comunicación, como gran editor, pues vuelta a lo mejor un bulo en el que dice que, bueno, que ya se sabe cómo va a ser la desescalada de la pandemia y que van a salir, los agricultores van a trabajar el 26, los niños van a volver al colegio el 1 de junio y... Bueno, pues todo eso pues es una fake news, o sea, es mentira, ¿no? En definitiva, una noticia falsa. Ya a través, cuando se difunden sobre todo a través de medios que no tienen determinada solvencia, como ocurrió con las elecciones norteamericanas, pues hay un movimiento que puede incluso variar el voto y crear opinión pública, variar el voto de las personas. Por eso es muy importante prestar atención a este fenómeno de la noticia de contenido falso, porque tiene esa intencionalidad, ¿no? En definitiva, tiene un fin perverso, por decirlo entre comillas, y no es el fin que debe estar detrás de la intencionalidad y la honestidad del que ejerce el periodismo. Luego está la típica noticia globosonda. Se dice globosonda aquella noticia que lo que pretende es tantear o testar un poco cuál es la reacción de la opinión pública frente a una noticia o a una actividad que se quiere poner en marcha y que no tienes claro si ponerla de golpe, ponerla poco a poco, entonces lanzas un globo sonda. Voy a poner un ejemplo. Se deja caer así, no demasiado claro por parte, imaginaos, de un político, porque normalmente quienes dominan todo esto pues son los políticos y, bueno, y las empresas que tienen sus gabinetes de comunicación. Luego el común de los mortales esto no lo controla tanto. Pero bueno, por eso os pongo siempre los ejemplos del político, ¿vale? Entonces tú dices, vale, un globo sonda. Pues yo voy a tantear y voy a decir que como la sanidad está costando mucho, estamos estudiando, dice el político, estamos estudiando la posibilidad de un copago. Y entonces ahora va el periodista y titula, Sanidad está estudiando la posibilidad de que los ciudadanos españoles copaguen la sanidad. Y entonces llega el político y dices, ¿qué dice? ¿Qué dice? Porque la gente empieza a reaccionar fatal. Que no sé qué, que esto es una injusticia, toda la vida pagando. Entonces llega el político y dice, que no, que este no se ha enterado el mensajero, no se ha enterado el periodista. Bueno, no se ha enterado el periodista, tú lo que has hecho es lanzar una noticia ahí sin matices, un poco para testar el ambiente, y si ves que hay un ambiente muy contestatario, directamente, perdonar, lo que haces es que, bueno, pues dices que no quiere, que donde digo, Diego, yo quería decir esto. Bueno, tú tienes que hilar fino el periodista para saber que efectivamente se trataba de una noticia un poco con la idea de globo sonda, como digo, que poco matizada para luego tantear, y que normalmente el que la lanza sabe perfectamente qué es lo que está haciendo.
Continúo. Disculpadme, tengo la garganta seca. Luego también está el tipo de noticia de política o institucional. Esto, como cada vez hay una mayor cantidad de gabinetes de comunicación, ya sean de carácter político o de carácter empresarial, ¿no? Y los community manager y todo, en definitiva, ahora todo el mundo que quiera comunicarse públicamente tiene un asesor de comunicación que le dice lo que es conveniente y lo que no es conveniente decir. Entonces, el objetivo último, desde luego, no es el mismo que el que tiene el periodista. El periodista, su objetivo último es contar la verdad, con todas las carencias que ello conlleva y con la máxima objetividad posible. Os pongo siempre el ejemplo de los jueces. Los jueces intentan aplicar las leyes con objetividad, y eso no quiere decir que haya elementos subjetivos desde el momento en que lo aplica un individuo, pero que sea difícil de cumplir el objetivo no quiere decir que sea irrenunciable, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente una noticia política o institucional la vamos a poner en cartera un poco, porque claro, si yo os pongo muchas veces el ejemplo, digo, la cerveza no engorda, y firma la información Cerveceros de España. Bueno, pues lo voy a dejar un poquito ahí, ¿vale? Porque claro, lo que no va a decir Cerveceros de España es la cerveza engorda y te sale una barriga gorda de debajo del ombligo. Pues no, eso no va a decir, ¿eh? Pero bueno, entonces tenemos que saber un poco quién es el promotor. Entonces, si el gobierno informa, hombre, no va a decir, el gobierno informa, estamos desbordados con la pandemia. Hombre, pues lógicamente no lo va a decir. Siempre intenta dar la versión mejor de uno mismo, pero eso cualquier institución, la universidad, pues somos fenómenos, lo hacemos todo genial, tenemos no sé cuántas titulaciones, todo. Ahí las noticias siempre suelen ser súper guays, ¿vale? Entonces suelen ser parciales. Ese no es el objetivo del periodista. Ya sabéis que hablamos de lo que yo denomino la teoría del poliedro y esos diferentes enfoques para conseguir una verdad tremendamente pixelada. Y luego está la exclusiva, que ya sabéis que no es lo mismo que la primicia, ¿eh? No es lo mismo una exclusiva, lo dice la palabra, que una primicia. Primicia es el primero, exclusiva es que nada más que lo tienes tú. Imaginaos, yo soy Rafa Nadal y no voy a dar 25 ruedas de prensa, ni voy a dar 25 entrevistas, solamente voy a dar una, y se la voy a dar al medio que a mí me interesa, a la agencia F, y que la agencia F la distribuya. Voy a dar la exclusiva, que no es lo mismo que la primicia es, yo lo digo primero y tú lo dices después. Hoy en día es difícil tener claro, porque va todo a tal velocidad que es muy difícil saber cuándo algo es realmente una primicia, ¿vale? Por lo tanto, hemos dicho que la exclusiva es no en medios oficiales ni para todos. Hay veces que sí puede ser un medio oficial, ¿no? Yo puedo dar una exclusiva a Radio Televisión Española, porque no voy a estar todo el día mareándome. Pues todo lo que es de la Casa Real, imaginaos, pues lo diga Televisión Española, o el presidente del gobierno concede una entrevista y la concede en exclusiva a Televisión Española. O sea, queda claro, ¿no? Y eso es atendiendo al contenido. Hemos hecho dos: estructura, contenido, y ahora vamos con caducidad. Atendiendo al criterio de la caducidad. ¿Cuánto tiempo llevo, Enrique? 13,18. Bueno, voy rapidito para que nos ajustemos al 15. Venga, caducidad. Caducidad puntual, pues, ¿cuándo es? Pues una representación teatral, se ve clarísimamente. Si yo quiero que la gente acuda a una representación teatral, la tendré que contar antes de que se produzca. Porque si la cuento al día, y ayer se representó en el teatro tal, la obra, no sé qué, y fue mucha gente, ¿vale? Pero si lo que quiero es que la gente vaya, bueno, pues es puntual, y tengo que decir cuándo es. No, hace 5 días se representó, pues a buenas horas, me lo cuentas, ¿eh? Caducidad puntual. La noticia, si hoy no tiene cabida dentro del telediario, del informativo, lo más probable es que ya no la pueda reutilizar. Duración prolongada, pues son esas noticias que tienen una duración prolongada en el tiempo, una catástrofe natural, o nuclear en este caso, el tsunami, un terremoto. Normalmente no estoy presente en el terremoto, pero sí se mantiene en el tiempo. Si yo al día siguiente voy a cubrir cómo ha quedado la zona, ¿qué me estás diciendo? Nada. Le digo a mi ayudante, ¿qué Nada, me dices? nada. Bueno, Sí, perdona. Duración prolongada, si yo estoy hablando de una catástrofe nuclear o estoy hablando de un terremoto, si yo voy al día siguiente a la zona donde ha ocurrido, es una duración relativamente prolongada. Un incendio, no voy a estar ahí en medio del incendio, las llamas, y yo, por estar allí justo, porque si no me caduca la información, no puedo ir al día siguiente y que esté, ¿vale?
no caduca tan inmediatamente, hay cierto tipo de acontecimientos que se mantienen en el tiempo, ¿de acuerdo? La noticia, que por su caducidad es de intervalos temporales, suele estar muy relacionadas con todo lo que es la información judicial, son esas que aparecen, desaparecen, aparecen, desaparecen, bueno, pues que tienen intervalos temporales en que pierden interés, pero luego la vista, una decisión judicial, pues van apareciendo y apareciendo en cuanto hay una modificación, pues todo lo del proceso, aunque el proceso llegó a ser un momento que no era de intervalo temporal, sino de intervalo sucesivo, ¿no? Era yo todo lo digas, pero mira cómo ahora ya ha ido, cuando hay algún cambio de interés. La temporal, pues bueno, hablar de que hacer deporte es muy bueno para la salud, pues eso es bueno hoy, es bueno mañana, es bueno pasado, lo puedo contar cualquier día, porque no caduca, no es una noticia que no caduca, que tiene un interés siempre, porque es una noticia además agradable, siempre, y me da igual contarlo hoy que contarlo dentro de una semana. Sería una noticia con una caducidad atemporal. Y luego está la noticia eclipse. Bueno, como estos apuntes están hechos desde hace tiempo, pues tenéis que pongo ahí la declaración de la tregua de ETA, que es una noticia que adquiere tal categoría y que se produce de inmediato, imaginaos a lo largo de la mañana, que entonces eclipsa todo lo que yo hubiera tenido preparado para ese telediario, para ese informativo radiofónico hoy, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, el coronavirus y toda la pandemia es una información, ya no tiene categoría de noticia, es que es la información eclipse por excelencia. Veis cualquier medio de comunicación y prácticamente son monográficos, no se habla casi de nada más. Eclipsa todo lo que está ocurriendo, como si todo, en este caso sí que se ha paralizado la vida, ¿no? Pero hay otras veces que parece que ya todas las ONGs dejaron de trabajar, parece que todo ha parado porque he puesto el foco en una noticia importante como una declaración de una banda terrorista, ¿no? Vale. Por el estilo de redacción, me estoy yendo ya de minutos, a 17, pero es que ya termino el tema, chicos. Así que termino el tema. Vamos a ver, por el estilo de redacción tengo el neutro, el metafórico, el crítico, el tremendista, el humanizante y el de directo. Y luego cuidado con crear alarma social y también con las noticias de moda. Aquí hemos pecado, fíjate, con el coronavirus, creo yo, que a los medios de comunicación, bueno, y también, bueno, sin duda a los políticos también, no voy a matar al mensajero, precisamente yo que soy del gremio, un poquito que por no crear alarma social, pues al final nos ha cogido aquí un poco descolocado todo el tema de la crisis de la pandemia. Mirad, con el estilo de redacción neutro, se mantiene gracias a la entonación, es una entonación sobria, que no adquiere una excesiva comunicación no verbal, o sea, no se mueve demasiado uno, no es demasiado expresivo, también se consigue con lo que es la locución y luego con los adjetivos, se eliminan todos los adjetivos. Ya os he explicado más veces que no es lo mismo decir se han creado solo 200 puestos de trabajo que se han creado hasta 200 puestos de trabajo. Con tan solo una palabra yo inclino la balanza a pensar que son muchos puestos o que son pocos puestos, con solo una palabra. Con la entonación se veía, mirad, yo tenía una compañera que hacía muchas veces en la radio, ¿no? Y empezaba, le dabas pasos, fulanito, y decía, tan solo tenía 5 años, era pequeño, y tú decías, muy malo. El niño ese, algo malo le ha pasado, porque claro, si tan solo tenía 5 años y era pequeño, un chiquillo, tú dices, pues nada, eso no es estilo neutro, eso es un estilo absolutamente tremendista, ¿de acuerdo? Cuando yo ya solamente por la redacción y por la entonación estoy ya exagerando sin necesidad, porque a lo mejor lo que voy a contar es suficientemente dramático y no necesita de que el periodista se eche a llorar, que ya se hace el telespectador y el oyente cargo de la situación, que debe ser mayor para ello. La metafórica se utiliza mucho en deportes, como es un tipo de información muy repetida, que si tira el balón, que si lo recoge, que si la derecha, que si la izquierda, siempre el mismo campo, el campo no varía, en fin, como es muy repetitiva, pues entonces hacen símiles como si se tratara de una orquesta, o como si fueran, imaginaos, Gladiator, incluso ponen la música de Gladiator cuando es el Madrid o es el Barça, y hacen la referencia como, en fin, estilo metafórico, trasladas, por no hablar específicamente de deporte o de música, la batuta del encuentro la llevó fulano, la batuta como si aquello hubiera sido un concierto, ese estilo metafórico, ¿de acuerdo? El crítico
que no es conveniente, sobre todo cuando es excesivo y pierde lo que es la línea editorial para ya entrar en lo que sería prácticamente el estilo amarillista, ¿no? Que tenemos ejemplos claros en determinados medios de comunicación, sobre todo en televisiones, que ya, bueno, no voy a mencionar alguna, si estuviéramos en clase sí, pero aquí ya que me da como fatiga, pero todo el mundo puede tener, y además como es libre, cada uno puede tener en mente el que le dé la gana, que todos, hay veces, unos más que otros, tienen cierta tendencia a sobrepasar lo que sería la línea editorial para meterse casi en lo que sería el amarillismo. Que también a la hora de escribir, lo que hace es que utiliza mucho el condicional. Tú imagínate, se cae un edificio, ¿no? Y entonces en el edificio, pues nada, se caen 5 plantas y no había nadie dentro. Y entonces tú dices, bueno, pues se ha caído un edificio, no había nadie, no ha habido que lamentar víctimas personales, el edificio supondrá que tal, estilo tremendista. Si hubiera habido 100 personas, se hubieran muerto. Bueno, si hubiera, pero es que no hay, ¿vale? Y como es si hubiera, hombre, si hubiera, y si además, si hubiera, como no hay, pues no es. No hace falta. Estilo humanizante se hace mucho con la locución, como he señalado